Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a Ecuador. Deben de ser allí las 3 en punto. Buenas noches a quienes nos siguen desde España. Deben de ser las 10 de la noche. Eh, Me agrada mucho tener esta oportunidad y agradezco mucho a Ultrabanda al Pro por la invitación y el poder ofrecer una charla que quedó pendiente en mi visita a Guayaquil en 2018, que debió de haberse presentado en la Universidad de las Artes. Estuve allí con motivo de la invitación de María Fernanda López Jaramillo, a la que mando un saludo, y uno de los temas que se plantearon para debatir se prestaban para hablar de este tema en concreto y de esta iniciativa. Eh, no quisiera tampoco empezar sin antes saludar a mis compañeros y compañeras de la Asociación Indague. ¿Mm? Y a todos aquellos investigadores y, digamos, apasionados del graffiti que se preocupan por conservar su memoria y su legado. El objetivo de esta charla es mostrar todo el proceso que contrajo intentar proteger una de las firmas más emblemáticas, en concreto un grosor realizado por Muelle en la ciudad de Madrid. Veremos cómo poco a poco se fue consolidando esta propuesta, que partía de un presupuesto algo utópico, pero como todo lo utópico, cuando tiene ciertos fundamentos, es imposible que por lo menos no se le haga algo de caso desde las esferas culturales e incluso políticas. Bien, decir que el compartir esta experiencia tiene por objetivo dar una especie digamos, de referente a la hora de plantearse situaciones parecidas en otros contextos, tanto europeos como latinoamericanos, eh, porque digamos que es bueno a la hora de plantear algunas propuestas conocer antecedentes que hayan tenido cierto éxito, ¿no? Eso va a dar mucha seguridad y además se va a trabajar ya sobre un borrador trazado por otras personas, ¿no? Y además experimentado. Bien, a la vez me interesa plantear esto porque se idealizan, ¿no? Yo me imagino que cuando se ha escuchado en otras latitudes este caso, alguna gente desde, digamos, la superficie ha entendido que se ha hecho algo grande, algo como muy planificado, algo muy sólido, pero verdaderamente, como veremos a lo largo del relato, esto no es así. Aquí en España, cierto tipo de iniciativas se caracterizan sobre todo por su improvisación sobre la marcha. ¿Vale? Bien, entonces me interesa eso, que sirva un poquito como de enseñanza para ver también qué aspectos burocráticos, mediáticos, humanos, asociativos hay alrededor de un planteamiento como este. Bien, ¿cuándo surge la idea de conservar el grosor de la firma de Muelle en la calle Montera, en pleno centro de la capital de España, Madrid? Todo acontecimiento de este tipo surge a veces del azar, pero es un azar no caprichoso. O sea, se produce cuando se reúnen ciertas voluntades que coinciden en ciertos propósitos. Bien, yo estaba en 2010, participaba en un coro social en el Patio Maravillas y allí conocí a la gente del Trauma. Trauma era un taller compuesto por artistas urbanos. Bien, contacté con Alberto de Pedro y con motivo de este diálogo participé en unas jornadas, en una conferencia. Lo interesante fue eh, que a esa conferencia asistió como público Elena García Gallo, que era una conservadora restauradora que estaba interesada en abrir una nueva senda a lo que es el campo de la conservación y restauración de bienes culturales. Bien, yo anteriormente a ese encuentro, a esa presentación con Elena, en una de estas retornos, en estos viajes al metro que uno iba desde el Patio Maravillas a Sol, fuimos juntos. Recuerdo que él me comentó que me quería enseñar una pieza de Neco hecha justo en el edificio donde estaba el grosor de muelle. Eh, Me comentó además que se estaban incentivando la campaña de limpieza en el centro de Madrid. Entonces como que nos quedamos con la mosca detrás de la oreja sobre qué podía pasar con el grosor que estábamos ahí viendo lo del muelle. Estábamos un poquito ahí como alerta. Bien, ¿qué pasó? Que cuando di la charla y conocí a Elena García Gallo digamos, sus planteamientos, justo
después de reflexionar un poquito ese día, la llamo, no recuerdo bien si la llamo o la escribo, y le digo, Elena, tú que sabes de estos temas, ¿no? Dime, ¿habría alguna posibilidad de plantear, a lo mejor es una locura, que se conservase este grosor? Y él me habló entonces de que se podía, estuvo como me llamó después, ¿no? Un día, al día después seguramente, y me dijo que se podía intentar probar solicitando un BIC, la categoría de bien de interés cultural. Bien, antes de mover cualquier pieza, digo, bueno, voy a consultar a la familia de Muelle, explico la situación y ellos acceden. Con ese, digamos, respaldo moral, nos encaminamos a todo lo que es una senda burocrática. ¿Cuál fue el primer paso que hicimos? Presentamos al Ministerio de Cultura una solicitud para tramitar expediente de calificación como bien de interés cultural. Ahora, este paso nos sirvió un poquito para romper el hielo, como se dice, meternos en el agua, perder un poquito el miedo al frío y descubrir, claro, que había sido un movimiento inútil, porque el Ministerio de Cultura era incompetente, se mostraba sin competencias para tratar esta solicitud que correspondía a la Administración Autonómica. Bien, de todos modos nos vino bien, porque siempre impone ir de ventanillas, ya lo sabéis algunos, y fue una forma un poco de perderle el miedo, porque ¿qué sucede? Que cuando uno recuerda todo el proceso, pues empieza eh, a recordar episodios o situaciones que dices, bueno, se pudo haber hecho mejor, no estuvo mal como se hizo, dados los medios con los que contábamos, eh, no fue exactamente un éxito lo que conseguimos, pero conseguimos muchísimo más de lo que cualquiera hubiese podido aventurar. Y con ese regusto agridulce, bueno, te das cuenta de que estábamos siendo pioneros en una labor que, como a todo al que le toca ser pionero, te tienes que dar batacazos para que otros, cuando vengan detrás, lo tengan todo muy facilito. Bien. ¿Por qué es una complejidad solicitar que se reconozca como algo de interés cultural, algo tan peculiar como es un grafiti? ¿No? Es un berenjenal tremendo. Bien, porque te topas con, digamos, lo que son los prejuicios culturales, los intereses políticos, vacíos legales, lagunas, porque, por ejemplo, la categoría de graffiti como entidad cultural, al no existir, no aparece en la burocracia. Entonces, ¿cómo puedes señalar esa casilla? ¿No? Tienes que buscar un poco ahí ciertas definiciones que se ajusten a lo que está estipulado que existe en los paisajes urbanos, ¿vale? Oficialmente. Bien, también intentar manejarse con la vorágine mediática, porque sabemos que si no te visualizas en los medios de comunicación o en las redes sociales no existes. ¿Vale? Esto en ocasiones es bueno, no lo voy a negar. Bien. Y también vamos a bregar con la titularidad de los propietarios, porque los propietarios también tienen mucho que decir, siendo una propiedad privada, donde está ubicado el bolso de muelle. Bien, ¿qué sucede? Que también existe la problemática interna al crear cualquier plataforma o al intentar asemejar, digamos, el representar a un colectivo, pues siempre hay voces, ¿no? Siempre hay gentecilla que va por ahí y dice, bueno, en primer lugar, bueno, escepticismo, ¿no? Eso se puede hacer, sí, sí, es de verdad. Hay gente que cree que el sistema está muy cerrado y el sistema es más permeable de lo que pensamos. Luego otros que son los cenizos, ¿no? No vais a conseguir nada, bueno, allá vosotros os vais a chocar, me da igual. Bueno, otros que dicen que se deje todo como está, porque, bueno, aparte si es efímero, ¿qué más nos da? Bueno, y hay gente que piensa que cuando alguien hace una maniobra de esta es que va a sacar algo, algún rédito económico, algún, no sé, te van a nombrar ministro, alguna historia de estas, ¿sabes? Pero bueno. Entonces, pensar que todo este tipo de iniciativa genera también unas tensiones bastante fuertes a la gente que mueve el cotarro, que tira del carro. Bien. ¿Qué era lo que nos podía fortalecer moralmente una iniciativa como esta? En primer lugar, nos podíamos sujetar a la exigencia de hacer cumplir una promesa. Cuando Muelle falleció en 1995, diferentes personalidades de la cultura y de la política reconocieron su valía como símbolo de una época, símbolo de una generación, e incluso un concejal, Gómez Angulo, anunció que iba a hacerse un homenaje y que iba incluso a conservarse alguna pieza suya en el Museo de la Ciudad. Bien, esto se quedó, como sabéis muchas veces, que pasa con ciertas promesas políticas en papel. En papel, y menos mal que no se lo llevó al aire, se quedó en papel, en las hemerotecas, en la prensa. Bien. ¿Qué otro interés teníamos especialmente, tanto Elena como yo?
sentar un precedente, porque no se puede conquistar, no se puede exigir la categorización cultural, un reconocimiento cultural a semejanza de otras manifestaciones y disciplinas artísticas o culturales, sin conquistarlas, quiero decir, sin ganárselas, porque hay que convencer, hay que, hay que subrayar los elementos que tiene positivos. Y conseguida esa conquista, quizás con un elemento tan significativo como la ciudad de Muelle, se puede tirar más hacia el conjunto. Bien. Bien. ¿Qué otro reto había? Me parecía esto ya era una cosa mía personal, me parecía una oportunidad única para aglutinar a diferentes personas, a diferentes colectivos, que por una razón u otra, estando, digamos, en la misma senda, eh, se picaban entre ellos o no veían el potencial que tenía el sentir todo lo que es los aspectos más unitarios, que más les podían hacer converger, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, aquí haya fricciones entre autóctonos y grafiteros de hip hop graffiti. Entiendo que no se ven bien con artistas urbanos. Lo entiendo, lo que pasa es que no lo acepto bien, porque más o menos sus intereses debían ser los mismos. Bien, no sé. Bueno, esto era una idea que yo tenía alrededor de, bueno, intentar, bueno, ver si esto podía unir a la gente. Algo a veces complicado en el contexto hispánico. Bien, entonces había que armarse de estos ciertos elementos. Uno cuando se mete en un jaleo de estos tiene que tener una buena dosis de esperanza, fundamentarse racionalmente, ¿eh? Mediante argumentos, ser determinado, lanzarse y tirar para adelante con constancia y sobre todo con mucha paciencia. Esto es una carrera de fondo. Esto no se soluciona en un tras. Pensábamos al principio que, claro, si la negativa hubiese sido rápida en un par de días, ¿no? Bueno, los ritmos burocráticos son más rápidos, ¿no? Quizás 15 días, un mes. Pero la cosa se alargó muchísimo, ¿vale? Entonces hay que ser paciente. Y luego buscar cooperar, porque esto no lo haces solo, esto necesitas apoyos. El segundo momento fue ir a la ventanilla de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ahí me alegré mucho, porque además el funcionario era de los nuestros, ¿cómo se puede decir? Enseguida le hizo gracia que fuese una solicitud de protección de la firma de Muelle, porque él había pertenecido a esa generación y lo tenía en estima. Bien, en este caso, en el anterior se había solicitado una conservación-restauración in situ. Bien, aquí no quisimos ahogar demasiado las posibilidades que podía tener la administración y solicitamos también una posible alternativa de reemplazamiento, de reubicación de la pieza para abrir posibilidades, ¿eh? Porque a lo mejor cierras mucho la posibilidad y la contestación que va está reduciendo las posibles contestaciones por parte de la administración, ¿vale? Hay que ser un poquito más abierto. En este caso aceptan también la petición y se tramita. Estamos ya en junio de 2010. Bien. En este caso, al solicitar un bien de interés cultural, tienes que argumentar elementos de peso que lo hagan convertirse en un bien cultural, de interés cultural colectivo, ¿no? Bien, aquí teníamos una ventaja. El muelle está muy asociado con lo madrileño. Bien, entonces, eso es un elemento de peso. Nosotros vamos a incidir mucho en su adscripción con la movida madrileña y su papel, claro, como pionero del graffiti. Pongo aquí grafiti artístico porque fue la categoría que podía estar ahí, que podía ser más entendible dentro de lo que eran los baremos que tenía en ese momento la oficialidad, ¿vale? Y el arte urbano en España. Bien. También aportación de la imagen de la ciudad, porque se ha utilizado mucho la imagen de la firma de muelle para vender la ciudad incluso como atractivo turístico y aprovechando también todo ese halo de la movida madrileña. ¿Vale? Bien, y luego eso, es un personaje que aquí es donde nos apoyamos también, que ha servido para construir toda esa iconografía del individuo que representan también la transición española, la modernidad de Madrid, los nuevos aires de la democracia, etcétera. Y nos apoyamos mucho en lo que son las promesas por parte del concejal de Cultura que estaba en el Ayuntamiento de Madrid en 1995, Juan Antonio Gómez Angulo, respecto a la necesidad de conservar alguna de sus piezas. Bien. Adjuntamos también una serie de documentos que apoyaban todos estos argumentos. Había un elemento que era el registro de patentes y marcas. La firma de Muelle se registró porque quería evitar que hubiese un plagio por parte de alguna empresa comercial. Bien, esto podía ser un elemento en contra. Os lo he resaltado por eso.
porque no puedes, en teoría, en la legislación vigente, no se puede solicitar que una marca comercial se entienda como un bien de interés cultural. Lo publicitario no entraría dentro. Ahora, ha habido luego excepciones, como veremos, por ejemplo, con el Toro Osborne o con otros rótulos luminosos que se han convertido luego casi, digamos, en obras de arte, ¿vale? Pero en principio esto era un punto negativo, pero sí que debería de tomarse nota para ver que era una obra suya propia. ¿Qué líneas de acción tenemos que emprender los que conformamos la plataforma? Bien. La plataforma tenía que emprender, por ejemplo, las acciones burocráticas, ¿no? Esto yo me ocupaba bastante. eh, Luego, ganar apoyos y fuerzas, ¿no? Había que consolidar la plataforma y ampliarla con diferente gente que pudiese participar. Un elemento muy fundamental, que lo teníamos muy claro, los que nos movemos un poquito en estos trajines, era que había que evitar la politización. Me refiero a politización a que haya un sesgo demasiado determinado hacia una ideología política. Queríamos mantenernos simplemente en el contexto cultural y evitar la injerencia de partidos políticos, porque eso lo podía enturbiar todo y llevarlo al traste. ¿Vale? Bien, visualización. Hacía falta visualizarse a través de medios. Dar más peso a la figura de la obra de Muelle. Había que realizar también actos de homenaje. Había que revitalizar su memoria, refrescarla, porque las nuevas generaciones prácticamente la desconocían, a menos que estuviesen dentro del mundo del graffiti. Bien, y había que elaborar un plan de intervención de conservación y restauración para cuando llegase el momento. Esto no se improvisa de la noche a la mañana, así que había que haberlo hecho poco a poco. También dentro de los actos, bueno, aquí, dentro de los actos que me acuerdo que se hizo para digamos, darle buenas vibraciones a esta iniciativa, fue llevar un ramo de flores al grosor de Muelle. Yo me acuerdo que se puso eso, un ramito con claveles blancos en el arbolito que está al lado, con un cirio. Se puso un cirio. Eso, claro, hizo expectación porque tenéis que saber que la calle de Montera, aquí en Madrid, es una calle dedicada a la prostitución. Lamentablemente, pero es así. Y eso, claro, era una sensación un poco rara, pero bueno, era un acto, digamos, para emprender, dado que era el 15 aniversario, para emprender esto con no solamente el apoyo de la familia, sino con el apoyo también desde el más allá, digamos. Bien, la primera labor importante fue recopilar firmas de apoyo para presentar con la documentación en ventanilla. Tanto se presentó durante la primera entrega como en entregas posteriores. Periódicamente íbamos llevando firmas. Bien, fue complicado. Y ahora, era también una oportunidad para abrir. El problema fundamental de intentar sacar, incluso valorizar la firma de Muelle, era que se quedase como algo estrictamente grafitero. Y lo digo así, con un tono un poco negativo, porque convertir esto en un símbolo solo de un sector iba en contra de su consideración como un icono cultural y como algo de valor para la generalidad de la población. ¿Vale? Entonces tenemos que apostar por el elemento generacional y sobre todo también reivindicar la faceta, digamos, del ámbito musical que tenía Muelle. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos a Julio Tutión y Alfonso Sarrión-Andía, que ellos nos ayudaron mucho a recoger firmas en el entorno, digamos, de rockero. ¿eh? Eso fue algo estupendo y fue algo maravilloso ver que se abría el panorama mucho más de gente que podía apoyar la iniciativa, no solamente gente del graffiti, ¿vale? Sino gente que estaba fuera del graffiti e incluso no tenía por qué ser sospechosa de ninguna actividad delictiva, aunque bueno, en algunos países el ser rockero casi es ser un satánico, ¿verdad? Bien, en esta recuperación de firmas creamos un apartado de correos e incluso Elena García Gallo también a través de correo electrónico recibía y Gabriela Verdi también, que forma parte de la plataforma, también a través de su portal Gipsoma también recibió firmas para poder tratar. Bien, como veis hubo un gran boom de firmas en junio, julio. ¿Vale? También optamos por firmas online para crear un poquito más de fuerza. Bien. Había como no todo el mundo que firmó, nosotros yo insistí mucho en que se pusiese la formación, ¿vale? Quien tuviese formación, yo insistí en que tuviese formación académica que lo pusiera, porque eso daba peso a la petición. No es igual que lo pida un fontanero, con todo el respeto a los fontaneros, que lo pida un doctor en Derecho, por ejemplo, ¿no? Bien, en este caso aquí vemos un poquito la proporción que había con titulaciones
inscritas dentro del modelo y preparamos un modelo de carta de apoyo que se podía mandar tanto a través nuestro como directamente al registro de la Comunidad de Madrid. Y vemos que, bueno, había un grupito, que vamos a desglosarlo, de gente titulada que se movía más o menos en estas áreas, en estas disciplinas. Claro, sobre todo el mayor apoyo lo encontrábamos dentro del ámbito que controlaba Elena Gallo, que era la conservación y restauración y las bellas artes, aparte de la historia del arte, que también va vinculada con conservación y restauración. ¿Vale? Eso fue, digamos, nuestro gran núcleo. Pero como veis, explícitamente solamente conseguimos 46. Esto es algo importante, porque mucha gente firmaba, pero se olvidaba de ayudar a buscar firmas. ¿Vale? A veces puede haber un interés de quedarse un poquito como nosotros somos los que apoyamos, somos los auténticos, para que otra gente que igual no debe de estar en esta película. Pero yo creo que eso no era el pensamiento correcto. ¿Vale? Otra gente igual por vacancia o otra gente por confianza en que los que tenían que llevar el peso de solicitar firmas eran las figuras más representativas, en este caso Elena y yo, que ya en nuestro caso ya teníamos ciertas atribuciones ya entre nosotros organizadas. Bien, de todos modos se insistió en buscar firmas y más adelante se buscarán nuevas fórmulas para recabar más firmas. ¿Quién componía la plataforma Muelle? Bien, va a haber diferentes colectivos dentro, porque nos interesaba la riqueza, que hubiese mucha variedad de sectores representados, para de verdad subrayar la valía como icono cultural y generacional de Muelle. En primer lugar, los expertos, que era el gran, digamos, era la punta de lanza frente a las instituciones, para darle ese peso cultural. Entre ellos, pues, sobre todo conservadores y restauradores y representantes del campo del patrimonio cultural o monumental. ¿Vale? Bueno, histórico-artístico, quiero decir. Gente, claro, fundamentalmente, y iban a ser prácticamente la mayoría, gente del mundo del graffiti y el arte urbano. ¿Bien? Esto es apoyo dentro de la plataforma, no me refiero a las firmas. Bien. Gente que representaría el mundo de la cultura, entre ellos también artistas no englobados dentro del arte urbano. ¿Vale? El mundo de la música, gente del rock, del punk, del pop, etc. Miembros de la familia, amigos de la familia, amigos de muelle, vecinos, campamento y ciudadanos en general. Más luego, apoyo de prensa y radio. Con esto no me refiero a a periodistas en general, sino a aquellos dentro de los periodistas que se mostraron especialmente interesados en representar a la plataforma de una forma un poco extraoficial, ¿no? Pero sí que se convirtieron, digamos, en nuestros periodistas favoritos porque formaban parte, coincidían con nuestro ideario, digamos. Bien, ¿qué tipo de apoyos encontramos? Aquí es donde yo quiero también, ¿por qué quiero esto plantearlo como una enseñanza para la gente que se proponga de esto? Porque va a encontrar que no todo es de color de rosas, ¿vale? Que va a haber adhesiones que simplemente sean simbólicas, echarte una firma, por ejemplo, en un documento, o simplemente decir que bien está y ya está. Ya está. Bueno, que no está mal, ¿eh? Es bueno porque te carga de energía moral, ¿vale? Luego va a haber gente que está activamente, incondicionalmente todo el rato encima, preocupada, quizás también por rachas, porque cuando un proceso se alarga mucho hay cansancio también, eso lo sabemos. Gente que va a estar a tope, gente que va a hacer trabajo voluntario, porque esto es algo que conviene también resaltar. Aquí no contamos con presupuesto alguno, era toda una labor autogestionada. Si había gastos los asumíamos yo y Elena Gallo. Bien, sin pretensión de negocio. Y esto lo contrapongo con cualquier gente que a lo mejor se acercaba a la plataforma con cierto interés, ¿no? Podía haber un interés de promoción propia profesional o intereses luego a largo plazo de tipo publicitario, cosas así, ¿no? Eso no nos interesaba. Teníamos que mantener la plataforma lo más pura posible, lo más dentro de un espíritu, aun siendo plataforma abierta, ¿eh? Un espíritu lo más abierto a una cooperación lo más pura posible. Luego, claro, todo el apoyo, nos movíamos en un pensamiento a veces optimista, activista o evitativo pasivo, ¿no? La gente a veces dudaba de que esto fuese a algún sitio, ¿no? La gente se cansa y dice, bueno, estáis. Que igual, con sus razones, porque esto vamos a ver que va a haber una conjunción tanto de propósitos como de suerte, de hacer bien las cosas, pero también factor suerte importante. Y luego una actitud constructiva, indiferente o lastrosa, ¿no? Porque a veces la gente que está en tu grupo, a veces incluso se convierte en lastre, ¿no? Que bueno, dices, bueno, pues mejor, pero bueno, no vamos a sacrificar a nadie porque todos somos importantes y en algún momento, aunque en ese momento no lo seamos, en algún momento a lo mejor sí jugamos un papel muy interesante. Así empezamos al tema de la visualización. Ahí claro, entramos en crear
iniciativas, ¿no? Es fundamental crear un Facebook y crear un blog, ¿no? El blog se crea en septiembre, el Facebook fue lo primero, para recabar, visualizar, servir para lanzar boletines, comunicados, anuncios, etcétera, ¿no? Digamos, atraer gente, ¿no? Que pudiese tener interés en la memoria de muelle, amigos de la mili, gente que tenía alguna camiseta suya y que quería compartir la fotografía, etcétera. Y luego una campaña que realizaron desde, digamos, el grupo de grafiteros, que ahí se movió muchísimo Remeve, era digamos, el, la pieza que hacía girar toda la maquinaria del mundo graffiti alrededor de esta propuesta de reivindicación de conservación de la firma de muelle. Pado y Remeve iniciaron una decoración de kioscos. Al principio conseguimos 3, se iba visitando diferentes kioscos haciendo propuestas, se iba a decorar gratuitamente el kiosco a cambio de que dejasen poner este homenaje a Muelle, ¿no? Se consiguió en 3 lugares, en su barrio natal y en 2 sitios emblemáticos próximos al rastro de Madrid, ¿no? En Latina, en lo que es Puerta Toledo y lo que sería el Mercado de la Cebada. Fue muy interesante porque sí que ayudó a revitalizar y sobre todo esto tenía mucho interés a la hora de refrescar la memoria de la figura de Muelle. Bien. Tenemos luego a meterse en otras iniciativas de otra gente. ¿No? Son iniciativas propias, pero uno, digamos, que se introduce y lleva el mensaje a esas plataformas. Se convocó, por ejemplo, en Malasaña, un Persianas Libres, donde Padu Remeo y Más 501 realizaron un homenaje a Muelle utilizando, digamos, los referentes de la decoración de kioscos. Otra iniciativa la produjo Gerardo, otro artista urbano, que en su escuela, la Escuela de Arte de La Palma, Escuela de Artes y Oficios, pues era una semana de la cultura donde metimos ahí una serie de conferencias, charlas, actos, digamos, reivindicando la figura de Muelle. Era interesante porque el barrio de Malasaña se vincula con lo que es la movida madrileña y era uno de los epicentros de esa efervescencia de los años 80. ¿Vale? Ahora, había también sus recelos en la escuela a conseguir hacer esto, pero lo conseguimos hacer. Bien, ventanilla número 3. Esto ya fue para abril. ¿Qué sucede? Veamos, después de prácticamente casi un año del primer movimiento, tenemos ya la respuesta a la solicitud de bien de interés cultural. Como veis, la solicitud de bien de interés cultural va a ser desestimada. ¿Vale? No se va a entender que reúne todos los requisitos para conseguir esa categoría. Ahora, ¿qué sucede? He resaltado aquí los párrafos que nos interesan. No obstante lo anterior, se entiende la conveniencia de adoptar medidas oportunas de forma preventiva que garanticen su adecuada conservación y aseguren su preservación. Bien, y esto lo van a derivar al Ayuntamiento de Madrid. Esto es una gran conquista. Esto era más de lo que podíamos pensar. Y sobre todo porque pensad que ya incluso habiendo presentado la solicitud para el bien de interés cultural, durante ese casi un año que estuvo tramitándose, el grosor del muelle gozó de protección oficial con carácter preventivo. Esto raras veces lo encuentras en el mundo graffiti, rarísimas veces. Y en este caso seguía habiendo tácitamente una protección oficial. ¿Vale? Ahora, vemos que lo que se hace es una maniobra de pasar la pelota al ayuntamiento. ¿Vale? Entonces, esto es otra administración y va a tener un ritmo muchísimo más dilatado, porque aquí vamos a encontrarnos con un largo silencio administrativo, que se va a romper justo al año por un azar. ¿Vale? Tenemos que estar siempre alerta por los azares. Nosotros teníamos algún miembro de la plataforma o de nuestros seguidores del Facebook que nos servían de vigilantes. Había un vecino de ahí de Montera que estaba siempre mirando por la ventana y cuando vio un movimiento extraño nos daba un toque. Y justo una mañana de abril nos llaman, me avisan que hay movimientos en el edificio que están poniendo andamios. ¿Qué sucedió? Que hubo un desprendimiento de cornisa. El edificio estaba casi encima, en ruinas. Veremos por qué. Porque ese estado de ruinas a la vez estaba sirviendo como protector del edificio, porque estando en pleno centro de Madrid no tenía actividad ninguna. Veamos que podría haber detrás algún litigio jurídico por parte de herederos o propietarios, ya veremos, que estaba haciendo que eso se quedase quieto y entonces protegiese la firma de muelle. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que al caer cornisas actúa de oficio el ayuntamiento sobre una propiedad privada para evitar que haya lesiones a los viandantes, ¿no? Por una caída de un cascote, de un trozo de pared, etc. Entonces montan todo ese armazón que nosotros vamos a intentar aprovechar
para que nos permitan acceder a la marquesina para recoger fragmentos de la pintura para analizar. O sea, pensad, ya se está pensando en cómo se va a cometer la restauración, pero falta información respecto a los materiales. Pensad que no es accesible todo el material porque el mercado va cambiando los productos y al final no tienes ese producto a mano, a menos que lo encuentres a través de coleccionistas. Bien, acudimos allí y el arquitecto municipal fue muy amable, muy comprensivo. Yo recuerdo que los que eran muy poco comprensivos, incluso no paraban de lanzar tacos, insultos respecto a por qué tenían que estar ahí trabajando con el tema, o parados, porque teníamos que ir a ver la firma de muelle, eran los albañiles. Vale. Entonces pensar que a veces el enemigo no está arriba, sino que está a veces abajo, cuando menos te lo esperas. En cambio, a nivel, el arquitecto era muy comprensivo y no eludía reconocer el valor cultural que podía tener ese grosor. Bien, este fue el estado que se encontró la firma en esa subida, en ese ascenso. ¿Vale? Estaba de pena. Era tremendo. Se estaba quebrando, estaba en un aspecto quebradizo porque estaba todo casi acristalado. Bueno, estas cuestiones técnicas de materiales, Elena García Gallo sería la más idónea para explicarlas, ¿no? Pero veis cómo la pintura estaba levantada en zonas, prácticamente estaba en el aire, estaba con puntos muy graves. Bien, conseguimos los fragmentos, no los arrancamos, por supuesto, de lo que es la firma de muelle, sino que se encontraron tirados abajo. Estaban sobre la marquesina, nadie subía a la marquesina a barrer y todos estaban ahí guardados. ¿Qué sucedió? En previsión de que a Elena Gallo no le permitiesen subir, que al final sí subió, y la pobre estuvo ahí buscando fragmentos que no encontró ninguno, y la razón fue porque antes, la noche anterior, hicimos un plan B de precaución que fue subir a por los fragmentos antes de nada, aprovechando el andamiaje. Y ahí fue Emil el que se propuso como experto ninja para recoger los fragmentos y tenerlos. Había que ver a la cara de la pobre Elena bajando con una cara defraudada diciendo no hay nada, no hay nada. Y de pronto, mira, te hemos traído un regalo. Y la cara se le iluminó, claro. Y luego Spock, por ejemplo, nos pasó un novelty rojo de época que conservaba para analizar el material. Porque la idea no es analizar el material para reproducir el material para pintar con ese material. No, es para analizar el material para saber su comportamiento. ¿Vale? Hay gente que confundía la restauración con un repinte. Incluso que se permitía sugerencias como barnizarlo con un barniz que tengo en mi casa que es muy bueno. La gente no entiende bien exactamente lo que es el oficio de conservador restaurador. ¿Por qué he comentado el tema de la propiedad? Es muy importante el factor del propietario, porque a veces influye en ciertas legislaciones, ¿vale? Tiene a veces más peso que la administración, o no, pero siempre está presente. En este caso, la propiedad, un litigio que hubiese en la propiedad que impedía que se hiciese un edificio nuevo o se remozase el edificio, tenía que ver con que, digamos, el 50% del edificio estaba en manos de una persona y el otro 50% de otra. Y ante, digamos, el pulso, nadie estaba haciendo nada por el edificio, estaban esperando a que se cayese. Sí que había una actividad comercial en la planta de abajo, había un sex shop, ¿vale? Es interesante porque a la gente, al propietario del sex shop o al representante del propietario no le interesaba todo el ruido que estábamos generando alrededor de la firma de muelle. Y cada vez que aparecíamos por allí, la teníamos, la montábamos. Claro, el señor era a darnos a tomar y madre mía, qué mafia se mueve por ahí. ¿Vale? Incluso el propietario en un momento dado quiso hacer beneficio del asunto a lo que ya cerramos negociaciones y puertas. Nosotros con este hombre no tenemos que hablar. Porque quieres sacar aquí unos cuartos y una obra de reforma por la cara. Entonces ese no era el plan. ¿Vale? Bien, para eso también tener en cuenta que, por ejemplo, en ese momento, cuando se formó el tema de la caída del cascote en la cornisa, se asomó por allí el presidente de la Asociación de Comerciantes de la calle Montera. Y él estaba encantado con nuestra iniciativa, porque claro, decía, yo prefiero que se conozca la calle Montera por la firma, por el grosor de muelle, que no por la prostitución. Claro, el hombre con todas sus razones veía todo el beneficio cultural, incluso turístico, que podía tener frente a otro tipo de turismo que no era el que beneficiaba mucho a la imagen de los comerciantes de la zona. Vale. Pero veamos que, claro, a partir de aquí, ante también las dificultades de localizar quién es el propietario, porque había una serie de empresas ligadas al sector del alquiler inmobiliario, promotora USA o Morbidan, que son a veces, bueno, no vamos a entrar en género. Al final, lo más cómodo era que la administración se ocupase de ese diálogo con los propietarios, y eso vendría más adelante, ahí tendríamos su papel, que nosotros igual ahí no teníamos que intervenir para nada. Bien, aprovechamos ese
esa sacudida de 2012 para generar una nueva técnica de visualización a través de la creación de un código QR y a través del lema soy de Muelle. ¿Vale? Aquí empezamos, claro, remiten la pelota al Ayuntamiento de Madrid y ¿qué hacemos? Pues presentamos papeles a la ventanilla del Ayuntamiento de Madrid, visto que hay esa dejadez, ese silencio administrativo y que se ha generado ese berenjenal y sobre todo que al situar en como elemento de protección para los viandantes una red verde, una malla verde, esa malla se va a convertir en un peligro para la conservación del grosor. ¿En qué medida? En la medida en que se va a convertir en un papel de lija, una lima, que por acción del viento va a estar todo el rato rozando y raspando la pintura. Ya habéis visto que había elementos salientes. Pues todo eso se lo va a cepillar, ¿vale? Entonces va a acelerar el deterioro del grosor. Entonces combinamos al ayuntamiento, ya que le ha pasado a esa responsabilidad a la Comunidad de Madrid, a que, bueno, trate de evitarlo cuanto antes. Fijaros, se hace esta presentación de este impreso para que la gente que se dedica a patrimonio esté en comunicación con la gente que se dedica a infraestructuras. ¿Vale? Porque igual toda esta gente que ha montado la imagen es de infraestructuras, pero no tiene nada que ver con patrimonio. Entonces, si hay un desconocimiento de lo que está haciendo una de las secciones frente a la otra, pues se puede montar un pitote. Bien, hicimos ahora un gran acto de visualización en el campo de la cebada. Yo había estado ahí colaborando con el Club de Debates Urbanos en una universidad de verano y entonces dije, bueno, este espacio puede ser idóneo. Hablé con Elena y Elena enseguida se entusiasmó y buscó un montón de gente, involucró a un montón de gente también, artistas, a gente de conservación y restauración, hizo una maravilla de acto reivindicativo, con un aire de festejo extraordinario. Contamos, claro, con digamos, el grupo de conservadores trabajadores que estaba representado en el Observatorio de Arte Urbano y la gente de Níquel Arte, más luego gente de la plataforma que se acercaba. ¿Vale? Aquí es importante porque se reflejó muy bien lo que se puede conseguir a través de la autogestión, del trabajo cooperativo, la reunión de talentos, la multidisciplinaridad, ¿no? Que haya concurrencia de gentes con diferentes formaciones y conocimientos, ¿no? Pero volcados todos en una misma maniobra, ¿no? Se realizaron estas cositas que veis aquí que se están plegando para conmemorar la figura de Muelle, etcétera, ¿no? Estuvimos ahí toda la mañana plegando cosas, quedó muy bonito. Estas son las cosas que se hicieron, colaboraron bastantes artistas urbanos y escritores de graffiti. Se hicieron una especie de, no sé cómo llamarlo, octavillas que se doblaban, se desdoblaban. Aquí he saltado algunas, una ahí de más 500, Rosso Martínez, Mr. Trazo, participó bastante gente. Incluso gente que, por ejemplo, literatura, ¿no? Jorge Gómez Soto es uno de los escritores que en alguna de sus novelas ha reivindicado notoriamente a la figura de Muelle, ¿no? Bien, este es otro ejemplo, ¿no? Y este estaba muy bien porque tenía 12 razones de peso, ¿no? Explicaba ahí 12 razones por las cuales Suso Martínez consideraba imprescindible conservar el grosor de Muelle. Bien. Esto fue también un reto muy interesante de Julián Bueno Riesco, que fue ubicar en un mapa todos los emplazamientos conocidos de las piezas y firmas de Muelle, que se tuviese constancia por parte del grupo. ¿Vale? Y esto es muy interesante, Níquel Arte. Níquel Arte, vamos a ver ahora con más detalle, lo que busca es abrir lo que es el espectro de posibilidades de conservación de objetos, artefactos, que representan al patrimonio popular y cultural, ¿no? Porque no están dentro de las categorías oficialmente consideradas, sino que están fuera, incluso porque se han quedado obsoletas, representan más una visión más del siglo XIX que incluso del siglo XX, y ya no os digo yo del siglo XXI. ¿Vale? Y sobre todo se apoya mucho en las encuestas populares. ¿Vale? Esto es muy interesante, ir votando con colorcitos sobre ciertas preguntas que se lanzan al espectador ciudadano. Es muy interesante porque ante el vacío digamos, ante el obstáculo de poder conseguir los requisitos para ser bien de interés cultural, estábamos reivindicando, nos sumábamos a la reivindicación del concepto de bien de interés común, ¿vale? Y aquí, bueno, podréis leer un poco lo que se quiere plantear con esto, ¿no? Es también buscar esos elementos que los ciudadanos consideran que les representan, que son símbolos, emblemas de su identidad cultural, y que tienen tanto derecho a permanecer y conservar y acompañarles, ¿no? Aunque no tengan ese aire, ¿no? De producto propio de la alta cultura.
o de lo reconocible como artista. Aquí os pongo algunos ejemplos de cosas que nos servían en un momento como precedentes y en otra como inspiradores para ciertas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, la declaración como bien de interés cultural de estos anuncios publicitarios, ¿no? Por ejemplo, el toro de Osborne o el rótulo luminoso del tío Pepe, incidían en que, bueno, incluso siendo algo, digamos, publicitario, aunque no fuese comercial, podía ser reivindicado. Luego, la categoría de ciertos personajes culturales que en algunos momentos son signo de mofa, de escarnio, de discriminación por su oficio, porque no está considerado socialmente, pero por ejemplo, pues eso, en España pues encontrábamos algunas calles dedicadas a payasos, ¿eh? Y esto es interesante, dentro de ese aspecto de la marginalidad cultural, ¿vale? O, por ejemplo, aquí tenemos un busto de un comerciante, un simple comerciante que por tener carisma y bueno, haber sido importante en el conjunto del comercio del centro de Madrid, se le hizo un monumento. Bueno, interesante. Tenemos la abuela rockera, un personaje de la cultura rock, ¿no? Que iba siempre a los conciertos rock, y se le hizo un monumento, ¿no? En su barrio, en Vallecas. Y luego placas, porque en su día la familia quería poner una placa en el domicilio natal de Muelle, ¿vale? Pero ni siquiera consiguió ese apoyo por parte del ayuntamiento. Entonces, placas, poner calles, etcétera, era interesante. Aquí pongo las propuestas también que se hicieron de restaurar este mural en el resto de Madrid, que partía también la reivindicación de conservar cierto patrimonio mural que se estaba perdiendo de los años 80, ¿vale? Y además esto nos inspiró para luego solicitar firmas a través de la plataforma Change. O bueno, aquí vemos un caso de grafiti histórico. Esto es interesante porque si hubiese tenido la firma de Muelle 50 años de antigüedad, hubiese acabado haber planteado la propuesta de otra manera, porque ya era, digamos, un objeto histórico de pleno derecho, pero no tenía todavía 50 años de duración, ¿vale? En este caso, este grafiti es de la época de la Guerra Civil Española y enseguida, claro, ¿quién podía discutir que tenía cierto significado histórico? Aquí vemos en el cierre del acto que se hizo en el campo La Cebada de Objetivo Muelle, vemos bueno, a bastantes participantes y esto es lo importante resaltar, es lo que sirve este tipo de actos para crear grupo, crear comunidad, sentirse vinculados. Incluso fue muy bonito porque luego se quedó la gente a comer y eso. Incluso la familia de Muelles, su hermano tuvo el detallazo eh, de darles un dinerillo para pagar la comida y estuvo fenomenal, ¿no? También todo el esfuerzo de la gente por compartir con un pequeño gesto como es la comida se cerraba, ¿no? ese vínculo emocional, ¿no? Que se generaba alrededor. A la vez, coetáneamente a lo que se hacía en el campo de la Cebada, otro miembro de la plataforma, Mario Suárez, abrió las puertas del Mula Fest, de un festival que lo organizaba al homenaje a Muelle, ¿vale? Ahí llevó lo que son unos paneles pintados en el año 92 por Muelle y participaron Padu y Edu en lo que es un murito de homenaje a Muelle, ¿vale? Fenomenal. Luego, aprovechando digamos, la red que se había generado con artistas en el homenaje a Muelle, este de 2013, se participó en un concurso que organizaba la Galería Madalena con Línea Cero y fue lo que son regalos urbanos. Se realizaron una serie de marcapáginas que servían como recordatorio de la figura de Muelle, ¿vale? Para reivindicar, seguir refrescando la memoria, ¿vale? Y sobre todo también que el objetivo seguía ahí vivo, ¿eh? Que fijaos, ya estamos en 2014, después de 4 años, seguíamos ahí dando un poquito la tabarra, ¿vale? ¿Qué pasa con la atención mediática? Esto también es un punto interesante y luego, si queréis, podéis ahondar más cuando preguntemos, porque bueno, en esta primera parte no atiendo comentarios, pero sí que lo atenderemos cuando acabe esta presentación. Haré otro en vivo donde saldré yo y contestaré preguntas en directo a través del chat, ¿vale? Bien, la atención mediática se concentró sobre todo en papel. Bueno, papel digital, me refiero a prensa y los blogs de internet. Blogs a veces de gente dedicada a la conservación, restauración, a la cultura o a la memoria de Madrid, de la ciudad de Madrid y de la movida madrileña, etcétera, ¿no? De lo castizo. Y lo que menos, evidentemente, porque es una categoría a la que hay que acceder, a la que se accede con más dificultad, a la radio y televisión, ¿vale? Destaco a la radio SER, que fue la que más, dentro de lo que son el mundo de las radios, la que más prestó atención al proyecto. Tampoco os imagináis que era algo diario, a lo mejor en todo el trayecto de 2010 a 2016, que es donde vamos a cerrar este relato, a lo mejor nos invitaron 3 veces, que está bastante bien.
Y sobre todo destaco a dos periodistas, José María Robles, que representaba a El Mundo, y a David Sarabia, que representaba a El Diario, que fueron de estos, que os digo, periodistas fans de la movida, que estaban muy interesados en hacer seguimiento de nuestra iniciativa, pasase el tiempo que pasase, y siempre al quite de cualquier novedad, ¿vale? Ved, por ejemplo, que al principio cuando lanzas una propuesta de esta se puede encontrar una expectación, ¿vale? Evidentemente no va a estar la televisión, ¿vale? Es una expectación más próxima. Sobre todo en medios más locales, medios más de la región o de la ciudad. Después del efecto del 2012, se hizo mucho ruido, eso va a generar que a partir del 2013 se mantenga el ruido, ¿vale? Y luego ya a partir del 2015 al 2016 es cuando más ruido habrá, porque ahí ya nos acercaremos al momento de la restauración y sobre todo a partir de que se va a proponer dedicarle un espacio público a Juan Carlos Argüello. Seguimos con medidas de visualización, ya no tanto en un ámbito popular, sino un poquito más cerrado, a través de los ámbitos académicos e institucionales. Ya está tomando esto mucha fuerza. Pensemos que también va pasando el tiempo. Si esto se propuso y se pensó en su momento fue porque era el momento histórico idóneo para que no pareciese descabellado proponer la conservación como bien de interés cultural de un graffiti, que además tenía ya sus años, hacía que no fuese, que cada vez que pasase más el tiempo, con el ruido que generaba y todos los movimientos que iba habiendo en las escenas de arte urbano y sobre todo de arte urbano, se prestase atención al acontecimiento y se abriesen los foros a tratar el tema, ¿no? Aquí Elena Gallo fue la más activa, ¿eh? La más activa porque a través también del Observatorio de Arte Urbano generó todo un grupo de gente interesada en estos temas, de profesionales, y traíamos en diferentes foros, por ejemplo la Real Academia Conquense, que eso fue a través también de Zarajos Deluxe, de Mr. Razo, de Mario Rodríguez, o por ejemplo hasta el Museo de Artes Reina Sofía, ¿no? Entonces esto se hacía a través de conferencias, aparecían ya citas y referencias académicas en artículos académicos, no ya reportajes periódicos, no, artículos académicos y tesis doctorales o tesinas, ¿vale? Y luego era muy interesante porque estábamos resaltando una alternativa a algunos movimientos que había relacionados con la conservación y restauración, que eran más de interés comercial y sobre todo promovidas por casas de subasta o galerías de arte, que buscaban convertir en mercancía ciertos grafitis. Pero nosotros estábamos planteando una alternativa diferente. Estábamos intentando proteger la firma de muelle para que siguiese siendo de todos y que no entrase dentro de un circuito económico. Y por supuesto, nosotros, para dar lección, estábamos fuera de cualquier interés económico. Esto va a generar pues un nuevo impulso para pedir nuevas firmas. Esta vez alcanzarán más firmas, 2.727. Se ve que hay un cambio, tenemos más contactos, tenemos más red, hay más conocimiento y la gente, hay menos reparo a sumarse a algo que parecía en su inicio una excentricidad en ciertos ámbitos. Y sobre todo se va a generar un código ontológico con esta idea de crear una alternativa opuesta a la inercia neoliberal que estaba afectando tanto al graffiti como al arte urbano, ¿vale? Entonces, esto estaba intentando plantear que se surgiesen nuevas categorías culturales, nuevas esferas de trabajo para los profesionales dedicados a la conservación y restauración, nuevos retos técnicos a la hora de tratar un campo, digamos, tecnológico de materiales, de soporte, de condiciones operativas que no eran las similares a las que podía tener la pintura mural o otro tipo de pintura, la conciencia de la limitación comercial de este tipo de iniciativas que tenía que tener, y fortalecer, digamos, la reivindicación del reconocimiento institucional. Aquí conseguimos, bueno, hay que decir que esto sobre todo lo consiguió el Observatorio de Arte Urbano, el apoyo del Instituto de Patrimonio, de la Comisión de Seguimiento del Patrimonio del siglo XX, que incluso fue, digamos, con su aval, con su firma, fue el que subrayó frente al ayuntamiento la necesidad de que se protegiese de una vez por todas. Bien, ¿qué sucede? En febrero del 2016 va a surgir. Claro, hasta ese momento nosotros nos habíamos mantenido al margen de lo político, ¿vale? Al margen de los partidos políticos. Pero ya adquiere esto tanto porte que al final, claro, ante un cambio de municipal, porque surge en ese año tenemos elecciones municipales. Entonces se produce después de muchos años
un cambio de dirección ideológica. Tenemos ya un gobierno de centro izquierda, ¿vale? Frente al gobierno de derechas que existía antes. Entonces, eh, esto hace que igual sea viable abrirse las puertas, ¿no? Además, los gobiernos municipales tienen que hacer algunas cosas para simbolizar un cambio. Y en los elementos estéticos o culturales lo encuentran bastante fácilmente. Entonces ellos van a proponer, el Partido Socialista Obrero Español va a proponer que se dedique un espacio público en su barrio natal a la fibra de muelle. Bueno, esto está bien y sigue estando bien. Lo que pasa es que suscitó las primeras reacciones troleras a nuestras plataformas digitales. Hasta ese momento, y eso es importante, el elemento de la discreción, actuamos de tal manera que evitamos generar, si no por lo menos causar apoyos, por lo menos evitar que gente se pusiese en contra de la iniciativa. Sopesamos mucho el elemento económico. Cuando surgió esta propuesta estábamos en plena crisis económica. Bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer esto, llegado el caso, sin que cause un perjuicio a las arcas municipales o de la administración pública, sin que esto se convierta luego en un arma arrojadiza contra la plataforma? Bueno, pues todo eso se iba pensando. ¿Vale? Que si sujeción pública, que si no sé qué, que ya se vería. Bueno, esto había que evitarlo. Y en este caso, se juntó el tema del cambio de nomenclaturas de calles y espacios públicos, respetando, digamos, las directrices de la memoria histórica. En España, como sabréis, bueno, esto sobre todo es una explicación para nuestros seguidores del mundo latinoamericano. Hubo una guerra civil y tuvimos aquí 40 años de dictadura, con lo cual muchas de las calles, cuando llegó la transición a la democracia, mantenían el nombre de ciertos representantes del viejo régimen. ¿Vale? En ese momento se inicia esa maniobra. Incluso el Partido Socialista Obrero Español quería utilizar esa maniobra para colocar la firma de muelle. Esto, claro, se nos iba a poner mucha gente en contra, ¿no? Ahí RMB actuó y buscó un emplazamiento que no supusiese un renombramiento del espacio, sino que no tenía nombre anterior, ¿vale? Era bautizarlo de primeras con el nombre de muelle. Y se encontró y se evitó. Aún así, gente atacó a la plataforma, al Facebook, por ejemplo, porque consideraba que se estaba utilizando el nombre de un grafitero para sustituir a nombres de buenos y grandes españoles. ¿Vale? Claro, pues precisamente, y esto también lo quiero recalcar, el ataque vino de elementos de ultraderecha. Sin embargo, curiosamente, había miembros de que se pueden considerar dentro de la ultraderecha española, que estaban a favor de la reivindicación y la protección de la firma de muelle, porque eran del barrio, porque eran amigos, porque habían vivido esa época, porque habían sido escritores de graffiti en su momento, etcétera. Veamos que el espectro de apoyos que teníamos iba desde la ultraderecha hasta la extrema izquierda, ¿vale? Y todo lo que había por medio. Sin embargo, aquí tuvimos un ataque bastante concentrado en un sesgo ideológico. Bueno, se salvó la situación. Bien, después de esto ya se consiguió también, bueno, porque se fue abriendo la cuestión política, se consiguió que se permitiese proceder a la intervención para por lo menos consolidar lo que se conserva de la firma de muelle. Aquí se contó con la colaboración de la Escuela Superior de Conservación y Extracción de Bienes Culturales. Pero claro, joder, es lo que deseábamos, pero bueno, ¿podría haber sido mejor? Claro que podría haber sido mejor. Porque, en cierta manera, para conseguir este apoyo de restauración había que rebajar la categoría de la firma. Quiero decir, no se iba a meter a unos alumnos a restaurar, porque fueron alumnos los que lo restauraron como una especie de práctica dentro de su formación académica, a restaurar el grosor de muelle. Precisamente se les deja restaurar porque no se considera que tenga un gran valor. ¿Entendéis? Es una conquista, pero a la vez no lo es. Pero bueno, bienvenido sea. Como veis, la restauración no es de la noche a la mañana, no es llegar allí, poner un barniz o poner pintura y te vas. No, llevó unos cuantos meses. ¿Veis? Por ejemplo, cuando empezó la iniciativa teníamos en 2010 este estado de la pieza. Vemos esta zona un poco levantada. Bueno, no parecía muy grave esto, aquí un rasguño, pero parecía que se conservaba bastante bien. En cambio, en 2012, cuando existe el peligro de derribo de la cornisa, vemos que ya la cosa está bastante seria. ¿Cómo aumenta esto? ¿Cómo esto ya está prácticamente suelto? ¿Vale? Cómo otras zonas amenazan con aumentar. ¿Vale? Y ya en 2016, cuando ya se permite ejecutar la restauración, vemos como esta zona que estaba anunciando, que aquí está mucho mejor, de pronto aquí ya está abierta. La acción de la lima, la acción limadora que tiene la malla verde de protección, la redecilla,
se ha llevado por delante todo esto y vemos cómo se van a ejecutar diferentes fases, ¿no? Desde retirar lo que es la contaminación adherida sobre la pintura, consolidar el soporte, prepararlo, ¿no? Para que admita bien lo que se aplique, rellenar las partes huecas, o sea, un trabajo muy cuidadoso, muy profesional. Y hay que agradecer a estos alumnos su dedicación y, sobre todo el buen resultado, porque algo importante que se procuró fue que se conservase también dentro del conjunto, que esto ya lo solicitamos en los primeros impresos, que se conservase el grosor junto a las firmas que estaban alrededor. Esas firmas que están alrededor del grosor del muelle le están dando un valor extra, porque son firmas de homenaje. Si están precisamente ahí, es por juntarse, por adherirse al grande, a la persona que se admira y se la respeta rodeándolo, no pisándolo, sino estando junto a él, saliendo en la foto, si queréis, puede haber también un poco de picaresca, pero forman parte de un conjunto de homenaje. ¿eh? Vemos cómo, desde cuando se empieza la restauración, cómo está la pieza y cómo se conserva esto, cómo se recupera, ¿vale? Vemos las partes dañadas, cómo se reintegran, etcétera, etcétera. Con esto más o menos os he hecho un relato un poco de los episodios más importantes hasta el 2016. La historia igual se podía haber alargado más, pero lo cierro aquí para que veáis también que a partir de esto, también de este ruido que hicimos, aparecieron muchas más cosas, ¿no? Se restauraron también lienzos, aparecieron otros restos de muelle en otras localidades de España, en el propio Madrid, sitios que estaban conservados en interiores. O sea, ayudamos mucho a que la figura de muelle fuese conocida por nuevas generaciones. Esto es lo importante de destacar. Solamente quería a lo mejor cerrar esta charla comentando, bueno, que es muy importante que en este mundo de casualidades, de que te encuentres a una persona que congenia contigo, que tiene la misma perspectiva un poco entre lo idealista y lo visionario sobre lo que se puede hacer para abrir la cultura, para romper esquemas, para ampliar horizontes de pensamiento. Encontrarse con esas personas, apoyarse, teniendo capacidades, teniendo más fe que poder. Eso es terrible, ¿no? La gente que se junta a la gente que considera que tiene poder porque tiene dinero o tiene acceso a medios de comunicación, etcétera, pero que luego no hace mucho, o cuando tenía que haber hecho no ha hecho. Y gente que a lo mejor que parece insignificante, de pronto, hostia, pues están haciendo cosas y están consiguiendo. ¿Y esto? ¿Por qué no se me habrá ocurrido a mí antes? ¿no? Bueno, estas ideas para haceros reflexionar que, bueno, siempre todo el mundo en algún momento puede hacer cosas importantes por los demás, ¿vale? Y bueno, agradecer mucho el haber compartido esta experiencia con Elena García Gallo, con quien, vamos, fue providencia encontrarme y bueno, aunque fue un largo camino, casi un poco esclavo, estar pendiente de todo esto durante muchos, muchos años, al final pues nosotros tenemos esa satisfacción moral de haber conseguido lo que nos proponíamos. Bueno, lo que nos proponíamos relativamente, porque no se consiguió la declaración de bien de interés cultural, sí se consiguió restaurarlo, conservarlo, eso sí, y tácitamente está protegido. Y bueno, supongo que es una historia que no ha acabado todavía, sino que continuará, ¿vale? Y supongo que además gente más preparada, mejor capacitada, podrá continuar con él.